terminar el partido en Ciudad Universitaria, empate a 1 entre Pumas y Necaxa, la Universidad rescató de último minuto básicamente el empate en una gran pelota que fue a pelear el Memote y suma un puntito que le sirve, parece, de poco a los de Esteban Solari. Partido muy complicado para Pumas en términos generales hoy ante Necaxa. Así ha cerrado la jornada 5 del Campeonato Mexicano. Con Desiree Monsiváis, Ricardo Peláez, Miguel Ángel Briceño, Mario Carrillo. Viene igualmente Lalo Bricio con nosotros para hablar de todo el tema arbitral de la jornada. Así que aquí estamos ya en la mesa. Complicado, decíamos, partido con mucha lluvia también. En algún momento la cancha de Ciudad Universitaria resintió evidentemente las condiciones del clima. Desi, buenas noches. Y Pumas no pasó del empate. ¿Cómo andas? Buenas noches, muy contenta de estar acá en la mesa otra vez para decir que a Pumas definitivamente le hace falta y extrañan a Efraín Juárez. Y lo quise decir porque un entrenador que le transmite sangre, pasión, el equipo se cayó de haber llegado a la final. Ahora con Esteban Solari, no sé si está esperando que los propios futbolistas resuelvan, pero no tiene nada absolutamente Pumas. Entiendo el rescate del punto. Sí. Pero en el trámite del partido, un primer tiempo infumable. No, iba a decir, para pasársela así a Ricardo, ¿cómo viene? ¿Extrañan más a Efraín Juárez o a Jordan Carrillo? Buenas noches. Buenas noches. No, es que, caramba, lo de Efraín Juárez, y lo dijo desde el principio, esa garra Puma, no la veo, no la encuentro todavía. Sí, podremos ver por momentos, hoy inicia con su cuadro titular, salvo el Chicote y Arteaga, que este muchacho que viene de Toluca. Los demás, estás hablando de Juninho, de Morales, de Antuna, de Vite, de Carrasquilla, los dos centrales, o sea, con cuadro prácticamente titular. Sí se fueron jugadores importantes, me parece, pero no hemos visto todavía una cara bonita. El mejor del semestre pasado, de entrada, que me parece había sido Mario Jordan Carrillo, por eso pregunto si extrañan mucho ahora el refuerzo de Chivas. ¿Qué te pareció Pumas esta noche? Le falta un montón de creatividad, de llegadas, de claridad, de convencimiento. Aparte, bueno, el clima no ayudó para ninguno, pero le falta un montón de cosas y Keylor el mejor, sin duda. Con Necaxa viene, Es muy bueno. Hay que decirlo. Ha tenido un buen inicio de torneo. Hay una tajada de Keylor Navas impresionante. Bueno, ya la que veíamos, la anterior es muy buena. Esta tampoco era fácil. Pumas también empezaba a generar las suyas y intentar. Miguel Ángel Briceño, buenas noches. Pero en términos generales le está costando a Pumas. Herrera no parece pintar mal. Marca el gol del empate el argentino. Arteaga, pero parece un futbolista de otro corte de lo que era Jordan Carrillo también. Buenas noches a todos. Hay dos cosas en las que estoy en desacuerdo. La primera es con yo creo que sí le sirve mucho al empate a Pumas, sobre todo a Solari, porque cargar con una derrota por cómo se dieron las cosas y que Necaxa inclusive pudo haber tenido una ventaja un poco más tempranera, trabajar mejor el partido por las intervenciones que dice Mario de Keylor Navas, yo creo que hasta le salva el trabajo a Solari. O sea, le salva el trabajo. O sea, hubiera puesto, por lo menos, tal vez exageré, pero el agua al cuello sí hubiera tenido con una derrota contra Necaxa, porque además es el primer gol de Pumas en CU en el torneo. O sea, es un gol súper útil, esa es la primera. Sí. Y la segunda, creo que mucha gente pierde de vista que el inicio de la gestión de Efraín fue muy medianita. O sea, nos estamos yendo con el papel de Efraín. El primer torneo. Un momento. El papel es justo lo que estoy diciendo. O sea, el inicio de la gestión de Efraín no fue el torneo pasado. Fue un primer torneo en que se metieron en zona de play-in y después terminaron naufragando casi al primero. Entonces, a lo que voy es, vamos a darle tiempo a Solari, pero tú puedes al menos cuenta, el mismo tiempo que le dieron en el exactamente, te puedes dar el mismo tiempo que le dio Efraín, porque al inicio Efraín no jugaba como el torneo pasado. Sí, pero te puedes dar cuenta inmediatamente de las formas de trabajar de cada uno. No, hay que hacer memoria de sí. No, entiendo lo de Esteban Solari con Pachuca, que fue otra referencia, otro equipo muy distinto, otros perfiles. Es otra cosa, sí. Pero también la creciente confianza de Efraín Juárez llegando a donde jugó, con toda la crítica que él mismo se cargó el equipo al hombro con las declaraciones. Pero ese fue el torneo pasado de eso. Entiendo, pero entiendo que quieres decir que va a ir creciendo, pero tú puedes darte cuenta del estirpe, o cómo se puede decir, de lo que puede transmitir alguien que está directamente dirigiendo un equipo o ser el capitán del barco. Era criticadísimo. Y Esteban Solari no lo tiene. Pero yo comparto con Miguel Ángel, Mario, con Efraín Juárez, decíamos, fue mucho bla, 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 y es otra cosa lo que propone. Fue un técnico que llegó diciendo que iba a buscar, a proponer, y jugaba metido atrás y no generaba, y se echó torneo y medio sin dar resultados. El primer año sobre todo fue muy difícil para Efraín porque no pudo. Yo me imagino que ese primer torneo llegaron
después llegaron Angulo, después llevaron jugadores interesantes, importantes, formó un grupo, pero sí le costó mínimo 10 meses a Efraín. Pero el inicio incierto también de Efraín. Hay que recordar bien también la gestión de la dirección deportiva. Acuérdense el inicio del primer torneo de Efraín con el portero y que no llegaban los refuerzos. A la fecha 5, como vamos ahorita, todavía le faltaba medio equipo a Efraín. Esa es la realidad. Estoy exagerando, por supuesto, no tantos. Y en el segundo torneo, cuando llegó Sancho, equipo completo con pretemporada desde el inicio del torneo. Se notó la diferencia ya con otros más adaptados, los que habían traído anteriormente y con los que llegaron. Creo que se hizo un muy buen ambiente, muy buen equipo y llegó hasta la final. O sea, tienen razón lo que dice Ricardo en el sentido que es el mismo plantel que llegó a la final. Yo creo que ambos tienen un poco de razón. Acuérdense lo del portero, el chavito, este pobre muchacho que lo ponen. Inició. El tema de lo que pides tú, Mike, de que le den el mismo tiempo de Solari, cuando Efraín llega, la vara estaba muy baja. Y entonces no tenías necesariamente con qué medirlo y decías, bueno, pues peor es nada, ¿no? Que se quede Efraín. Ahora está tan alta la vara en Pumas que va a ser difícil aguantar. Sí, es evidente que hay un mérito importante de Efraín en lo que consiguió Pumas el torneo pasado, que inclusive el inicio del propio torneo pasado no fue tan bueno. O sea, fue un más o menos desde la jornada 7, 8 que repuntó, al grado de terminar sorprendentemente como superlíder. Entonces, o sea, lo único que digo es, si vamos a compararlo con Efraín, entonces hay que darle el mismo tiempo que le dieron a Efraín. Totalmente. Solamente planteo eso. Vamos a hacerlo más claro. ¿En qué términos lo vamos a comparar? Porque yo al inicio dije que lo comparaba con las ganas, la garra, el espíritu, la entrega. En el resultado. Pues así pero, lo empataron, pero en el funcionamiento, así claro. Lo no, ahí en el resultado, pero la comparación tiene que ser en el resultado, ¿no? Porque el funcionamiento, cada técnico tiene una idea. De acuerdo, pero el funcionamiento te lleva a un buen resultado. Y no te está dando el funcionamiento de Esteban Solari para un resultado mejor. Que rescata, que ahí coincido contigo, que rescata este gran punto. Sí. Pero a través de las últimas jugadas que parece que se diluyen el clima, el mal funcionamiento, entiendo la jornada 5, pero ¿en qué lo vamos a comparar? Pero bueno, este equipo ya fue con Solari y ganó en Toluca, como haya sido, ganó en Toluca, y me dirán, pues era Juárez, pero a Juárez aparentemente lo que hay que hacer es golearlo para cumplir, palomita, y Pumas fue a Juárez y goleó en Juárez también, o sea, creo que va a andar bien. Un desastre de arranque de Va a campeonato. andar bien, nomás déjame decirte algo, inicia con Juninho y con el que viene de Toluca, con Morales. Con Morales, o sea, 2 puntas. ¿Sí? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí. ¿Para qué mete al Memote al final? Lo dijimos desde hace tiempo, por una herramienta, tener un jugador así, con ese juego aéreo y con esa capacidad, viene un pelotazo, un recentro realmente, y pone la pelota en juego, el Memote, y viene la anotación. Es una herramienta, siempre es bueno tener un jugador como él, quizá no de inicio, quizá no para ser seleccionado nacional, como lo dijimos en su momento, pero siempre es bueno tener una herramienta como esa que entra para solucionar problemas, y Pumas consigue el gol mediante una asistencia importante del Memote, ¿no? Muy lejos ves a Pumas hoy del torneo pasado, Mario. Sí, pero ¿sabes qué? De local. De local tiene que buscar otra forma de juego completamente, no tiene idea para generar, porque vienen a CEU, vienen a pertrecharse atrás. Por ejemplo, Juárez pues, le metió 5, le ganó a Toluca de visitante, no, la localía es lo que le está costando mucho trabajo. Y perdió contra Pachuca. Perdió con Pachuca. Ahora, sí, el primer tiempo... Pachuca, Necaxa y Querétaro, y no ha ganado ninguno de esos. El primer tiempo sí se recluye más Necaxa, pero en la segunda parte sale a buscar el partido. Sí. Hay una de Farabelli que entre el charco y que Farabelli no es zurdo, abanica o rebana muy mal el balón, que era un gol clarísimo, era un penal en movimiento, como dicen, pero las circunstancias impidieron que Farabelli pudiera concretar. Hubo por lo menos 3 o 4 atajadas providenciales de Keylor. Yo creo que el Necaxa en el segundo tiempo ameritaba inclusive otro golcito más, pero así fueron las circunstancias. Termina siendo un empate justo porque sí lo saca con riñones Pumas, ¿no? El empate que, insisto, sí creo que particularmente a Solari le sirve muchísimo. No tanto a Pumas, porque yo creo que hoy le preguntas a la afición universitaria y todo debe estar muy, muy lejos de la conformidad con su equipo. No es el único equipo que está lejos del rendimiento del torneo pasado. Cruz Azul tendría que ser, Mike, el otro muy evidente, pero uno pensaría que Cruz Azul va a retomar el nivel que ya tuvo. Pumas también es algo que lo tenemos que dar por automático, por sentado. Tiene más materia prima Cruz Azul como para pensar en un repunte, aunque también la situación de Cruz Azul tiene sus situaciones de las cuales vamos a hablar ahorita un poco más adelante.
pero básicamente es el mismo plantel de uno y de otro lado, ¿no? Los dos equipos que llegaron a la final con una u otra modificación muy pequeñas. No sé si sea también en la planeación o el hecho de haber acabado hasta el último el torneo, la presión, todo el desgaste emocional y lo que me digas, pero yo sí creo que tanto uno como otro equipo, pero mucho más la presión para Cruz Azul de repuntar de manera inmediata. Tiene que estar tranquila la afición universitaria de decir, bueno, es arranque de torneo, tenemos un par de triunfos de visita, en casa no hemos podido, pero esto se va a corregir y vamos a andar bien. Yo a mí no me gustó, no me ha gustado nada de lo que ha pasado en Pumas desde la salida del técnico, el no despedirse por lo menos de la afición, o por lo menos yo no vi que se despidiera de ni a través de un comunicado. No vale decir que no lo dejaron, que podría ser un argumento, porque tú te puedes despedir en redes sociales, pero no me gustó. Tú por tu parte una y no me gustó la salida de Jordan. No me gusta la salida de Jordan, tampoco me gustó, porque se me hace que es un cuate que funcionó, se adaptó y funcionó rápido. Ok, se vende. Entiendo la necesidad, pero también entiendo que hay una afición que está esperando un título y que es un equipo grande. Entonces me quedo ahí con dudas. Y después el cambio tan repentino, ¿no? Un técnico que estaba en Pachuca, que de repente pasa a los Pumas, en fin, y ni allá ni acá. No ha tenido un buen inicio, no entendí muy bien la lógica. Creo que la dirección deportiva hizo un buen trabajo el torneo pasado, hay que decirlo, la llegada de Sancho, rápido, con refuerzos, desde el inicio, y el equipo llegó a la final. Entonces, no me gustó cómo se desbarató este proyecto tan rápido, dejando ir al técnico. Contraste enorme, Desi, del local y de visita, porque ya decía Mike, apenas un gol en 3 partidos. Has jugado 3 partidos en casa y has marcado un gol. Un gol muy poco, la cuota goleadora de Pumas. Me queda un poco la duda al saber cómo maneja el funcionamiento de la ofensiva, porque ante la baja cuota de goles necesitas un aparato ofensivo que vaya y busque esa oportunidad. Creo que inicia con un sistema de 4-2-3-1, dejando a Juninho y Antuna abiertos y a Morales en punta. Y los dos contenciones que puede integrarse, ya sea Carrasquilla, que vaya a segunda línea, pero inoperante. De media cancha hacia adelante, inoperante, sobre todo cuando se congestiona un equipo. Bien lo dijo Mike. Necaxa, el primer tiempo, encimado en su propio terreno, bloque medio, abajo, atrás, esperando, y cosa diferente que le hizo a Querétaro, porque recordemos que en Querétaro, o más bien el equipo que jugó contra Querétaro, Pumas, también quedaron sin goles, y también fue un equipo compacto atrás, pero diferente, 5-3-2. Y Necaxa jugó con un 5-4-1, diferente del bloque compacto. A lo que voy con esto del número de las formaciones es que no tienen la capacidad para abrir equipos. Esa es la clave de Pumas. Y están pasando las jornadas y yo no veo la oportunidad de que puedan abrir con creatividad. Ahora es que, y nada más apuntando lo que dice Desi del sistema táctico, sí, con jugadores bien abiertos, pero es que las imprecisiones de Antuna, no, o sea, con eso un técnico te puede poner el esquema, la situación táctica, Mario nos podrá decir un poco más, pero no acaba bien una jugada, Uriel Antuna. O sea, de verdad, no es ensañarse ya con ningún jugador. Conocemos que tiene capacidades, que tiene virtudes, pero si no acaba bien una jugada, si no mete bien un centro, si no hace una buena diagonal retrasada, si no pisa línea de fondo de manera efectiva, pues por ese lado Pumas queda completamente nulificado. Es que tiene que ver con el nivel de algunos de los actuales jugadores de Pumas y lo que perdiste, y vuelvo al nombre de Jordan Carrillo, Mario, porque fue el mejor futbolista, creería, con diferencia de universidad, para hacer el torneo que tú hizo Pumas el torneo pasado. Sí, sin duda fue importante Jordan. Yo veo también importante Angulo. Angulo era una llegada que tenía permanente. No sé dónde esté. ¿Dónde está? Está lastimado. Está lastimado de algo, ¿no? Digo, tiene ya tiempo que no juega, por eso era fundamental Angulo. Había habilitado de lateral derecho a otro jugador que era extremo derecho. López. Llegaba muy bien Carrasquilla y está muy bien diseñado. Y ahorita no están. Ahorita no están, es otro equipo diferente. Y lo que dice Miguel, pues, tiene razón. Antuna tiene rato que no busca otra alternativa. Él va, encara y centra, y hay veces que no hay nadie en el centro. Eso tiene que ver el entrado. Córdoba no trajeron. También, también está. Yo lo que digo es cruzado. Córdoba está lesionado el resto del entendiendo que para atacar es importante los de atrás y para defender es muy importante los de adelante, porque es un trabajo de todo el equipo, ¿no? ¿Qué hacen o qué dejan de hacer los de arriba para que te lleguen con tanta facilidad? ¿Y qué dejan de hacer los de atrás para no generar hacia el frente? Si algo tenía Pumas era trabajo por fuera, y creo que interiormente también tenía buena contención. Carrasquilla no está en su mejor momento. Vite no es el mismo que vimos funcionar muy bien en otra posición, porque acuérdense que empezó muy tirado por la derecha y luego lo encontraron en la posición y funcionó muy bien. Entonces ha habido movimientos. Hay que esperar también el momento individual de los jugadores para que Pumas tenga un buen funcionamiento. Debe
estar. Si viene de una final, la responsabilidad es por lo menos entrar a la liguilla. Antes de ver jugadas puntuales del partido, un toquecito a Necaxa que me parece lo amerita, Mike. Una derrota apenas en las 5 primeras fechas. Anda bien el equipo de Aguascalientes. Sí, me parece que ahí va más o menos con el trabajo de Martín Barini. De pronto puede tener un resultado como el del lunes pasado, donde León, que anda muy bien, claro, es la sorpresa al momento del torneo, va y les gana en su propia cancha, pero tiene buen funcionamiento, tiene buenos resultados. Otro gol de Carranza, tener un 9 que haga goles es fundamental. Faravelli claramente es un referente. Luis Jiménez, un guardameta mexicano, sí, le dan la oportunidad de ser titular ya fijo y tiene una muy buena tajada en la parte final del partido cuando Pumas estaba encima. Es decir, hay ciertas cosas de Alpeña, que sea un jugador que tiene mucho tiempo en la institución. No anda mal Necaxa, o sea, por ahí creo que puede pelear meterse a la liga. No sé si top 5, pero ahí entre el 6 y el 8. Perdió con Toluca, antes del parón por Leagues Cup, así que ya tiene no más 2. que si llegan los billetazos luego, porque destacó un jugador. Bueno, es el proyecto deportivo no, que bueno, pero Necaxa, ya, ¿no? Pero hay que pensar un momento en la afición también. Porque así, futbolistas. No, nomás recordar un poco de los finales de los 80s y los 90s, cómo se conformó el Necaxa. Acuérdense, el América hacía así, mira, para atrás y los aventaba allá para atrás. Y cuando voltearon, los desechos, o como tú me digas, bueno, en toda la década, cuenten los partidos que le ganó el América al Necaxa. Entonces, de repente la afición hay que darle también, si estás armando un buen equipo, si el proyecto va bien, si logras una posición, parte de ahí y refuerza al equipo. Pero no lo van a hacer la filosofía de Necaxa. De hecho, las jugadas que les quiero mostrar ahí, porque hablan muy bien de Necaxa de esos tiempos, Ricardo, donde estabas tú, por supuesto, y se habla de un Necaxa. No, estaba Mario, de técnico. Por supuesto. Pero mira cómo defiende perfectamente Necaxa. El 5 y el 4 y el 1. 5-4 y un bloque bajo compacto atrás, por eso en las bandas para Pumas se le dificulta bastante. Ahí el tratado de la pelota, va con López, va con los centrales. Y tiene 2 opciones aquí. Para filtrar o ir hacia afuera, y es cuando pueden romper las líneas, aquí decidir por dentro, es cuando de pronto se ve un bosquejo de creatividad de Pumas, pero se diluye, porque puede tener la opción de ir todavía por fuera y quiere tirar desde muy lejos, es carrasquilla, se bloquea. Esto es lo que pretendía Pumas todo el tiempo, pero básicamente no funcionó, no le funcionó contra Querétaro, no le funcionó ahora con Necaxa, porque muy bien atrás ordenados, hasta que cae el gol. Por supuesto que el gol que es en una doble jugada. Previamente otras dobles jugadas, hay desatenciones porque estás básicamente todo el tiempo en la concentración, el campo está mojado, llevan pasando los minutos, no concretas el plan de juego y cae este gol, como lo vamos a ver adelante, en unas jugadas precipitadas. Hay 9 futbolistas en el área chica, la marca de referencia, 3 o 4 futbolistas de Necaxa que están sin referencia y el primer poste lo dejas completamente solo, te la clavan perfectamente con la altura de un 9 que se anticipa que tiene el hambre y que simplemente te la pone pegadita ahí al ángulo derecho de Keylor. Bueno, pues ahí está lo sucedido, el empate. Felicidades al Necaxa que cumplió 103 años esta semana. Ah, bueno, felicidades. ¿Te invitaron a la...? No, pero yo lo felicito a ellos, no me tienen que invitar a ningún lado. Bueno. Lalo Bricio con nosotros para hablar del trabajo del Gato Ortiz, hoy en Ciudad Universitaria. Lalo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estuvo el Gato? ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece que el felino hizo un estupendo trabajo en Ciudad Universitaria, dando muestras de su calidad, amonestó a 2 de cada equipo, 10 faltas de Pumas, 12 de los Hidrorrayos. Le pedían un penal ahí al minuto 54 y créanme que de buena fe esta jugada se analizó en el VAR de diferentes ángulos y diferentes velocidades y dicen que no le pega en la mano a Duarte la jugada. Vamos a verla, por favor. En segundo lugar, yo pienso que la lleva en una posición razonablemente natural, de acuerdo a la barrida. Y, por último, también le pega al Chicote Calderón, le pega primero la pelota. Entonces viene de un rebote del Chicote. Entonces me parece irracional que se pida una mano cuando está tan dudosa, ¿sí? Y en el VAR se revisó. Esta fue la única toma que nos dieron en la transmisión, pero de buena fuente les digo que el VAR la revisó de diferentes ángulos y afirman que ni siquiera le pegó en la mano. Fuera de esa jugada polémica, creo que salieron con banderas desplegadas. En el VAR estaba Abraham Camacho, lo hicieron bien la cuarteta arbitral. ¿Alguna cosita que les haya llamado la atención? No, yo le quisiera preguntar de una vez si se puede, no sé si... Va a estar más adelante, para que no queme. Porque ayer el primer gol del Atlas no es penal, es un penalot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 e. Lo traemos en el VAR, bueno. Raúl, en el Pero ámbar a favor del de VAR. Atlas, dices tú. No, para mí es foul del jugador del Atlas que mete el gol a Cruz Azul. En el O sea, que semáforo. arrolla, dices tú. Se lleva el defensa Lo con las dos explicaba manos. ya Lalo ayer, pero bueno, lo va a que la retomar tienes seguramente. en el semáforo. De Lalo Bricio. Así que nada, primera pausa. Lalo sigue con nosotros. Nos queda el semáforo. Vendremos con eso. También hablaremos de partido. Todo parecía puesto, Mario
estadio para que lo ganara el San Luis. Y dijo Carlos Moreno, en la piel de Miguel Calero, que en paz descanse, no, a ver, aguanten tantito, y apareció el arquero de los Tuzos. Dos técnicos mexicanos, jóvenes, que llevan a estos equipos. En verdad que San Luis tuvo un montón de tiempo para generar, lo logró. Este chico Mora, chileno, bueno, no tan chico, falló un par de goles hechos, pero no logró tener la claridad suficiente. Hasta el final hicieron esta jugada que es muy agradable, muy buena, y este gran tiro de media distancia, y todo parecía que estaba miel sobre hojuelas, pero a mí me sorprendió el final. Increíble, Mike. Creo pensar que tú estuviste en aquel partido de Miguel Calero, ¿no? Con Miguel Calero, Pachuca Chivas, ese cabezazo del guardameta colombiano. El Conejo también marcó un gol con el Pachuca, y ahora Carlos Y Moreno. Moisés Muñoz también, uno con el América. No, Chance, estamos ¿te hablando acuerdas del de Pachuca, ese? gracias. César Caballero con el reporte. Saludos amigos de Fútbol Picante. Esta tarde el San Luis ha dejado escapar de manera increíble una victoria frente a los Tuzos del Pachuca, luego que de último minuto el guardameta de los hidalguenses, Carlos Moreno, les rematara un balón dentro del área y con esto empatara el marcador. Este resultado deja al San Luis todavía sin poder ganar en este presente Apertura 2026, y ya se comenzaron a escuchar los gritos de fuera Diego Mejía en las tribunas del Estadio Libertad Financiera. Por otra parte, los Tuzos rescatan un valioso punto con la anotación de Carlos Moreno, quien fue el héroe del equipo esta tarde, y esto fue lo que dijo al finalizar el encuentro. Es muy grato poder ayudar al equipo. Creo que fue un partido complicadísimo, donde el tema de la expulsión nos condiciona mucho a hacer lo que veníamos a hacer. Supimos sufrir, la verdad es que el grupo sabe que necesita eso, necesita pelear, necesita partir de eso, partir de la entrega, partir de eso para después jugar bien. Ahí las palabras de Carlos Moreno, quien se une a la tradición de arqueros goleadores de Pachuca. Ya en su momento lo habíamos visto con Miguel Calero y también con Óscar el Conejo Pérez. Cabe destacar que el San Luis en la próxima jornada visita a los Rayados de Monterrey, y el 5 de septiembre recibirá en esta cancha la visita de las Chivas Rayadas de Guadalajara, en un partido que por supuesto llevaremos en las pantallas de ESPN y de Disney Plus. Por su parte, el cuadro de los Tuzos la próxima semana regresa al Estadio Hidalgo, también para medirse al rebaño sagrado que dirige Gabriel Milito. Yo de momento vuelo con ustedes, compañeros. Seguimos en Fútbol Picante. Abrazo, César, y muchísimas gracias. Hasta San Luis, vaya final de partido, sí, imposible no recordar a Miguel Calero. Seguimos con Lalo Bricio, ya estábamos hablando del trabajo arbitral en Ciudad Universitaria de Miguel Ángel Ortiz. Vamos ahora con el semáforo, Lalo, lo que dejó la jornada 5, porque Ricardo, mi tocayo, ya estaba así como muy ansioso por hablar de lo que pasó ayer con el Cruz Azul y Atlas. Enseñando los fierros como queriendo pelear. Vamos a ver en lo verde lo bueno, en lo ámbar lo polémico y en lo rojo lo que podríamos considerar malo. Pero si me lo piden, vamos a tener un tiempo de compensación de Bricio, y ahí les voy a pedir su ayuda y su opinión para esa jugada que ocurrió en Inglaterra. Vamos a empezar con lo verde. Es una jugada que ocurre en el partido de León contra Rayados al minuto 72 por ahí, que vamos a verle, el Mochis Cárdenas sale a querer jugar la pelota, pero alcanza ligeramente a rozar, pero le pega en el rostro sobre... ¿Lo toca, Cárdenas? Sí, sí lo toca. Sí, un rosa poquitito el En balón. el cuerpo y arriba en la cara también. O sea, no ¿Cómo es una no? agresión, pero sí lo toca. Si lo toca es una falta. No, si hubiera sido una agresión, lo expulsa, ¿no? Eso es en cuanto a lo verde. No, pero la pregunta es, ¿toca la pelota el Mochis? No. O sea, La rosa ligeramente. No, pero que contacta a Platanito, sí. Sí, Ah, sí, claro. medio la rosa y el contacto con el adversario es pleno, ¿no? Por eso traemos lo verde. Vámonos con lo ámbar. En lo ámbar traemos esta jugada que ocurrió en el Cruz Azul contra Atlas. Es el primer gol de los rojinegros. Muchos piden que es falta de Saldívar, que brinca sobre Jeremy, y que es falta. Yo pienso que Jeremy no contiende por la pelota, que lo agarran dormido y le ganan la pelota. El Saldívar entra con el corazón en la mano, pero vean, antes Dita está sujetando a Manzón. Entonces, si era falta sobre Jeremy, pues antes era penal de Dita. Pero son casi simultáneas. No, pero primero Bueno, es sí, una. primero la de Dita. Primero es No, la de una. Dita. Y luego es No, la pero sí otra. contiene por la bola, ¿no, Lalo? Yo pienso que no, pero te la pongo buena. Contiene, era penal de Dita. Sí, o sea que ¿dónde yo está creo que está bien dado el ¿dónde gol. está el robo? Ahora, el VAR la analizó en diferentes ángulos y diferentes velocidades y consideró que era una jugada futbolera. Yo considero que es una O jugada sea, en esta futbolera. Miguel y Ricardo ven falta. No, para mí falta, no falta.
pero archirrecontrafalta. Yo no. Le pone los dos brazos encima, el jugador ya no puede levantarse y aparte le mete la cabeza, o sea, Antes lo de baja. tenerlo encima, Jeremy incluso Lo se baja. agacha él solo, antes Te lo digo, de que lo Mira, tenga te lo encima. digo Yo estoy de a favor verdad, de que no es penal. por experiencia, Digo, porque No es por falta, falta. está bien dado el gol, yo también. válido el gol. experiencia de juego aéreo, el juego aéreo, tú puedes utilizar muchas mañas para ganar una pelota. Y me parece que aquí es evidente que pone las dos manos, el jugador ya no se puede levantar automáticamente. No, pero se agacha antes, Y aparte Jeremy. lo estás, bueno, cada Mario. Yo creo que le gana, buen gol. Yo creo que le gana la Gol. posición. Precisamente por eso la traemos en el ámbar, porque es una jugada polémica. Sí. Pero es polémica la supuesta falta sobre Jeremy. Pero el penal que Dita está sujetando a su adversario Sí, hubiera sido es penal. Esa irrefutable. no la O sea vi. que por eso no se me hace tan grave la decisión. Correcto. Y esta, me gustaría que poner atención en esta jugada, que le ponemos lo rojo a la comisión de árbitros, porque miren, en Inglaterra, ahora si te quedas tirado, haciendo tiempo, cuando ya va a acabar el partido, tienes que salir un minuto cronometrado. Pero el portero no lo puede sacar, no lo puede sacar. Entonces aquí el Pachuca iba a ganar con 10 hombres, al minuto 81 iban 0-0. Entonces Carlos Morales se queda tirado, vamos a verla, se queda tirado. Entonces no lo puede sacar. Y hace tiempo. Entonces en Inglaterra adoptaron la decisión. Ok, te quedaste tirado, a ver, técnico, escógeme un jugador de campo que se tiene que salir un minuto. Y aparte, ninguno de los futbolistas puede ir a escuchar instrucciones del director Sí técnico. sacó ventaja. Entonces yo digo, ¿por qué no se adopta en México esa situación? En la liguilla o que quieras, te tira al portero, que no sabemos que todos que no tiene nada, los que Sí. somos gente de fútbol. Sí. Entonces, ok, de que te atienda, papá, pero ¿sabes qué? Escúgeme uno de tus jugadores de campo y se va un minuto fuera. Y nadie puede ir a pedir instrucciones. Esa sería una de las situaciones que pienso que debe adoptar el fútbol mexicano, porque ya se adoptó en Inglaterra. ¿Quieren una compensación? Ahí les va. Vamos a ver la jugada y a ver qué opinan ustedes. Es una jugada que ocurrió en la tercera división de Inglaterra. Un jugador sale por acción de juego, se queda fuera del campo, ya se queda coyoteando. El portero la suelta y sale de atrás y, oh Jesús, lo que hizo. Le quitan la pelota y para adentro. ¡Gol! ¿Es válido o no? Ayúdenme. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué no? Está fuera del campo, ¿Perdón? está fuera del terreno de Se juego. quedó fuera del terreno de juego. Si un jugador sale del terreno de juego por acción de juego, no tiene que pedir permiso para ingresar al terreno. ¿Gol legítimo o no? No, porque ahí, no tienen que, pero ese se quedó ahí, se quedó esperando esa acción. Hay una Ya fue intención- premeditado. Hubiera quedado dentro del terreno de juego. Ahí hubiera. Para Todo lo mí- que diga puede ser usado en mi contra. Hay una mala intención de ese jugador, por lo tanto no debería contar el gol. Tienen 10. A ver, si sales por acción de juego, tú puedes regresar cuando quieras. Sí. Cuando quieras. Pero si permaneces, tienes que esperarte que acabe la jugada. A que ya no haya peligro, a que ya haya terminado todo. Entonces ya puedes entrar sin permiso del árbitro. En ninguna de las dos. Si sales por acción de juego y luego lo quieres participar, adelante. Aunque te pueden sancionar fuera de juego dependiendo de las circunstancias. Pero si permaneces, ya acaba la jugada y ya puedes entrar sin permiso del árbitro. Pero como ustedes lo dijeron, si permaneciste y luego hiciste esa trampota, Sí. ven por tu premio. Ah, papá. mira, le atiné. No es gol y te amonesto. Además es tarjeta amarilla. Claro, sí, pues es una incorrección. Y Es una perdón, ¿y incorrección. contó el gol? Sí, contó, allá sí contó. Correcto. Allá sí contó. Es que si hubieran estado ustedes de árbitros, no contaba. Muy bien. Y está bien. Tienen 10 estrellitas en la Yo frente. te hubiera hablado por teléfono si hubiera sido árbitro para que me dijeras que... Muy bien. Pues gracias al productor que nos ayudó Ricardo a tener las hacía el también tiempo de estas de compensación. repente. Y también quiero mencionar que las jugadas en esta ocasión me las hizo Eric Juárez. Le mando un abrazo porque es un gran editor de jugadas y se lo agradezco mucho porque esta sección no sería nada sin la ayuda de nuestros compañeros técnicos. Por dos, muy bien. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Lalo Bricio con nosotros, el análisis arbitral, el semáforo. Hacemos pausa y venimos. Lo que nos dejó la jornada 5 son 4 preguntas picantes para el panel. Hay algo que está pasando con el fútbol mexicano que debería preocupar mucho más de lo que parece. Porque mientras en México seguimos hablando de que tenemos talento, de que nuestros jóvenes pueden competir, de que una buena actuación en un mundial debería abrirles las puertas de Europa y de que tarde o temprano
los grandes clubes europeos van a venir por nuestros mejores futbolistas. La realidad del mercado está contando una historia completamente distinta. Una historia mucho más incómoda, mucho más difícil de aceptar y sobre todo una historia que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el fútbol mexicano lleva. Ecos evitando. ¿Por qué cada vez cuesta más trabajo colocar a nuestros jugadores en Europa? Y el caso de Armando La Hormiga González puede ser justamente el ejemplo perfecto para entenderlo, porque aquí no estamos hablando simplemente de un delantero joven que recibió una oferta de el Olympiacos y que está esperando saber si finalmente se va o se queda en Chivas. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de la manera en que los clubes mexicanos valoran a sus futbolistas, de la capacidad que tienen o no tienen para negociar con los equipos europeos, de la diferencia entre el precio que creemos que vale un jugador y el precio que el mercado internacional está dispuesto a pagar, de la importancia de encontrar el proyecto deportivo correcto para cada futbolista y de una realidad todavía más dura. Tener jugadores mexicanos en Europa no significa necesariamente tener jugadores mexicanos bien posicionados en Europa. Y mientras todo esto ocurre, el reloj sigue corriendo, porque faltan apenas unas semanas para que cierre el mercado europeo. Y hay varios nombres que todavía están esperando una oportunidad que, después de lo que vimos en el Mundial, muchos pensaban que llegaría casi automáticamente, pero no llegó. Y eso debería hacernos pensar. Empecemos por Armando González, porque alrededor de él se concentra buena parte del drama. Durante todo este día, la atención estuvo puesta en Verde Valle. Hubo una cantidad llamativa de aficionados de Chivas esperando para ver a la hormiga, algunos incluso con la sensación de que podía ser la última vez que el delantero pasara por las instalaciones del club, y eso ya nos dice algo. En el entorno percibe que la posibilidad de una salida es real. Armando llegó con anticipación al entrenamiento, aproximadamente 2 horas antes de que comenzara la práctica. Trabajó junto al resto del plantel y fue contemplado por Gebreo Milito. Pero cuando los jugadores comenzaron a abandonar las instalaciones, Armando fue de los últimos en salir. Su vehículo fue retirado por seguridad institucional del club y el jugador fue llevado por una zona aledaña para evitar el contacto con los aficionados y con los medios que estaban esperando afuera. Y quizá para algunos esto sea simplemente una medida de seguridad, pero dentro del contexto de una negociación que se ha vuelto cada vez más tensa, la escena resulta simbólica. Todos quieren saber si Armando se queda o se va, pero nadie tiene todavía la respuesta definitiva. Del otro lado está Olympiacos, el club griego que aparece como el destino más probable para el delantero. Ya hubo una segunda propuesta y Chivas la rechazó. La directiva mexicana espera una tercera oferta que se acerque a las condiciones que considera adecuadas. En el programa se habló de una expectativa cercana a los $15 millones, aunque también se explicó que una de las estructuras que se manejaban contemplaba aproximadamente 8,5 millones de euros MS, 2 millones en variables y un 10% para Chivas de una futura venta del jugador. Es decir, no estamos hablando simplemente de una cifra fija, estamos hablando de una negociación
donde cada porcentaje, cada variable y cada futura transferencia puede modificar considerablemente el valor final de la operación. Y aquí aparece el primer gran problema. Chivas sabe que tiene a un delantero que considera importante para el proyecto de Gabriel Milito. Sabe que un centro delantero goleador no es fácil de reemplazar. Sabe que si vende a Armando, tiene que encontrar una alternativa y que esa alternativa probablemente también tendrá Ancas. Pero al mismo tiempo hay una realidad que no puede ignorarse. El jugador quiere irse y cuando un futbolista joven quiere dar el salto a Europa, la responsabilidad de un club debería ser no solamente obtener la mayor cantidad de dinero posible, sino también encontrar la estructura que permita que esa salida beneficie al club y al jugador. Porque una transferencia no termina cuando se firma el contrato. En realidad, para un club mexicano que quiere convertirse en exportador de talento, una transferencia debería ser el primer paso de una relación mucho más larga. Si Armando se va a Grecia, juega, se desarrolla, aumenta su valor y posteriormente es vendido a una liga más importante. Chivas debería tener la posibilidad de beneficiarse de ese crecimiento. Ahí es donde entra el famoso porcentaje de una futura venta. Y ahí es donde el modelo de Pachuca aparece como una referencia dentro de la conversación. Pachuca ha demostrado, según el análisis presentado en el programa, que existe otra forma de hacer las cosas. En lugar de tratar cada venta como un acontecimiento aislado, se puede construir una estrategia. Puedes vender al jugador, pero conservar un porcentaje. Puedes permitir que el futbolista avance en su carrera y al mismo tiempo mantener una participación en el valor futuro que genere. Puedes aceptar que quizá hoy no recibas la cantidad máxima que imaginabas, pero garantizar que mañana puedas obtener mucho más si el jugador explota en Europa. Esa es una lógica completamente distinta a la de simplemente decir a mi jugador vale 15 millones y si no me pagan 15 millones no sale, porque el problema de esa postura es muy sencillo. ¿Quién determina realmente cuánto vale un jugador? ¿El club que lo tiene? ¿El mercado? ¿Los equipos interesados? El rendimiento, la edad, la posición, el potencial, el pasaporte, la competencia internacional, la posibilidad de una futura venta. La respuesta es que todos esos factores intervienen y cuando un club mexicano coloca un precio muy elevado, el comprador europeo simplemente puede decidir mirar hacia otro mercado. Ahí está una de las grandes contradicciones del fútbol mexicano. Internamente, el mercado puede considerar que un futbolista vale una determinada cantidad, pero internacionalmente ese mismo jugador puede tener un valor completamente distinto. Y si la diferencia es demasiado grande, la transferencia no ocurre. Así de sencillo. Armando González es un delantero joven, tiene proyección y es considerado un jugador importante dentro del proyecto de Gabriel Milito. Eso nadie lo discute. Pero una cosa es reconocer su potencial y otra muy distinta es asumir que cualquier club europeo estará dispuesto a pagar cualquier precio por ese potencial. El mercado no funciona así y justamente por eso la comparación con Mateo Chávez resulta interesante. En el programa se menciona que Chávez
llegó al fútbol de la Eredivisie por una cantidad cercana a los 2,5 millones, una cifra que fue considerada congruente para un lateral izquierdo. Pero Armando es delantero y los delanteros tienen otra valoración. Un delantero que marca goles, que tiene juventud y que puede desarrollarse, tiene un valor diferente. Entonces sí, existe una justificación para que la hormiga cueste más. El problema aparece cuando la diferencia entre una valoración razonable y una valoración excesivamente alta termina bloqueando la salida. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento, porque hay algo todavía más importante que el dinero. Si Armando quiere irse, ¿qué ocurre si finalmente Chivas no facilita la operación? ¿Qué pasa con el jugador? ¿Qué pasa con su estado mental? ¿Qué pasa con su relación con el club? ¿Qué pasa con su rendimiento dentro del proyecto de Milito? Porque si un jugador sabe que hubo una oportunidad de irse a Europa, que el club recibió una oferta, que él quería salir y que finalmente la negociación se cayó por una diferencia económica, la situación puede cambiar. El programa incluso plantea la posibilidad de que Chivas termine con un futbolista disminuido anímicamente si la operación no se concreta. Y eso es algo que cualquier club debería considerar. No porque el jugador tenga derecho a imponer su voluntad en cualquier circunstancia, sino porque un futbolista que está convencido de que su futuro está en otro lugar necesita sentir que la institución lo está acompañando. Y si esa relación se rompe, todos pueden perder. El club puede perder rendimiento, el jugador puede perder confianza y el mercado puede recibir una señal negativa. Y aquí aparece otro elemento que resulta todavía más interesante. ¿Realmente Olympiacos es una mala opción para Armando? Algunos pueden decir que la liga griega no tiene el nivel de Inglaterra, España, Alemania o Italia, y eso es evidente dentro del contexto planteado en el programa, pero el futbolista no tiene que saltar directamente desde Guadalajara a la Premier League para que su carrera tenga éxito. Puede existir una ruta intermedia. Grecia puede ser una plataforma. Olympiacos puede ser una puerta. El jugador puede competir, ganar experiencia, jugar torneos europeos y aumentar su valor. Si además el club tiene una conexión o un camino hacia otros mercados, esa oportunidad puede ser todavía más interesante. La cuestión es entender que Europa no es una sola liga. No es lo mismo Grecia que Inglaterra. No es lo mismo Portugal que Italia. No es lo mismo Holanda que España. Y justamente ahí aparece uno de los grandes errores que el fútbol mexicano necesita evitar: pensar que cualquier transferencia a Europa es automáticamente buena y que todos los destinos europeos son iguales. No lo son. Para un delantero joven, la pregunta no debería ser solamente ¿me voy a Europa? La pregunta debería ser ¿a qué club voy? ¿Qué entrenador me quiere? ¿Qué sistema utiliza? ¿Cuántos minutos voy a jugar? ¿Qué competencia voy a tener? ¿Qué posibilidades tengo de crecer? ¿Y cuál es el siguiente paso que puedo dar después? Esa es la diferencia entre simplemente presumir que un mexicano está en Europa y construir una verdadera carrera europea. Y si miramos el caso de Santiago Jiménez, la importancia de esa pregunta
se vuelve todavía más evidente. Porksante ya consiguió lo que muchos sueñan. Llegó a Europa, jugó en Holanda, marcó goles, dio el salto a Italia y llegó al Milán. En teoría, el camino estaba hecho, pero después vinieron las lesiones, los problemas del equipo, la falta de continuidad y una temporada complicada. Guay, ahora aparece la posibilidad de Porto. ¿Es un retroceso? ¿Es una oportunidad? ¿Es una señal de fracaso? Depende de cómo se mire. Si simplemente observamos el nombre de los clubes, Milan es más grande que Portoán, pero si observamos el contexto deportivo, Porto puede ofrecerle algo que Milan no está garantizando en este momento a minutos, confianza. Y Champions League, y eso para un delantero puede valer muchísimo más que permanecer sentado en el banquillo de un